In progress. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos esperando unos minutos. Unos minutos que se sigan incorporando los compañeros. Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Federico, ¿cómo estás? Santiago, Bien. hola a todos. Santi, también te veo. No se te escucha, estás muteado. En realidad no muteado, no se te escucha. No figuras muteado, Santi. Mientras esperamos unos 2 minutos más que se sigan sumando compañeros, ¿les quedó alguna duda de la clase anterior? ¿Alguna reflexión que quieran compartir? Yo me voy a tomar unos pequeños minutos, lo voy a hacer extremadamente sintético porque en realidad es si se quiere decir, se puede decir un upgrade de la clase estándar que en realidad van a tener, que voy a presentar algunas ideas del profesor Pavlik, muy sucintamente, no se piensen que va a ser algo muy largo, sino simplemente para presentarles una posición que tiene una base kantiana, neokantiana, por ende retribucionista, pero que intenta buscar en el castigo un sentido positivo, ¿no? Y que de alguna manera esas posiciones en las que tratan de encontrar algún elemento positivo al castigo, se están acercando claramente a posiciones más relativas a la prevención general positiva, ¿no? Pero que, de más decirlo, tienen o mantienen esa base retributiva. Hoy en día una posición netamente retributiva, la kantiana, no se puede seguir sosteniendo, no se sostiene en ninguna parte, sino que tratan de alguna manera los retribucionistas de encontrarle algún grado de utilidad a la pena, o mejor dicho, anudar un sentido positivo a la pena. Eso es lo que los retribucionistas o neorretribucionistas intentan. ¿Cuál es? Buscar el sentido positivo de la pena, ¿no? Y bueno, uno de los autores paradigmáticos de que de alguna manera está dando que hablar ya hace muchos años, ya es una realidad más que una promesa, es un discípulo de Jacobs, que es el profesor Michael Pavlik, que es profesor de la Universidad de Freiburg. Tuvimos la suerte de, no el año pasado, en el 2019, traerlo a la UBA, dio una serie de conferencias que fueron similares a un seminario que organizó en la Universidad Pompeu Fabra, que dio lugar a un libro que está traducido, que se llama Ciudadanía y Derecho Penal. Y bueno, nada, ahí presentó las tesis centrales de su libro, Das Unrecht, el injusto del ciudadano, que de alguna manera puede arriesgarse a decir que es el libro que más ha influenciado a la dogmática penal de corte germana continental de los últimos 10 años. O sea, ha venido a patear el tablero de alguna manera,
no sé si en las soluciones que puede brindar a aquellos problemas que tanto estamos discutiendo y vamos a discutir en este curso, sino más bien en cuanto a la fundamentación de esa solución. Me parece que es algo interesante que ustedes puedan acceder. Hay muchos papers cortos de Public que presentan sus ideas centrales, incluso la idea de imputación anclada a la noción de competencia, de fomento y de respeto. Parecería también no ser otra cosa que deberes positivos o negativos. Public lo trata de separar, eso ya en el estatus de la imputación objetiva, pero hoy les voy a presentar mínimamente esas pensamientos de Pablo. Si me deja Santi, te voy a tomar no más de 5 minutos, lo prometo, cronometrado. Así de, Sirve perfecto, viene bien para lo que viene después. Así de corto voy a hacer la presentación de un pensamiento que obviamente peca de absolutamente amarrete el mío, si se quiere, en comparación a la robustez del pensamiento de Public, pero no nos alcanza para más, lamentablemente, el curso. Básicamente, Public va a partir de una idea, si se quiere, también de corte contractualista, en la cual el derecho, ¿no? O el Estado, una visión de un Estado democrático constitucional de derecho, pero lo que viene a asegurar con la instrumentalización de las normas es una realidad jurídica de libertad, en donde las personas pueden ejercer libremente sus derechos. En ese sentido, como esa realidad de libertad que es el ejercicio, o que está constituida por el ejercicio, o corporizada por el ejercicio de los derechos individuales de la persona, no puede ser asegurada pura y exclusivamente en el poder de las instituciones democráticas. Es necesario incluir a la ciudadanía en el mantenimiento de ese estado de juridicidad, de ese estado de libertad. De ahí que todos, como integrantes de la sociedad, tenemos un deber primario, y ese deber primario es el deber de colaborar en el mantenimiento del estado de libertad jurídicamente establecido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una obligación que es básicamente respetar las normas de convivencia que de alguna manera nos permiten o nos marcan, nos delinean compañera, nos delinean lo permitido de aquello que no lo está, y por ende nos demarcan el sendero de las relaciones intersubjetivas válidas, de aquellas relaciones intersubjetivas que son consideradas socialmente dañosas y que dan cuenta de la realización proposicional o de la no realización proposicional de la norma de mandato o de prohibición. Entonces, hasta acá tenemos que tener en cuenta que todo el día nosotros, como integrantes de la sociedad, en el marco de respetar las normas, nosotros colaboramos con ese mantenimiento del estado de libertad que nos asegura el Estado en sí, como institución. Cuando nos apartamos de esa realidad jurídica y cometemos un delito, lo que hacemos es, de alguna manera, infringir nuestro deber primario de colaborar con ese estado de libertad, y de alguna manera surge un deber secundario de tolerar, ¿sí? Un deber secundario de tolerar. Julieta, tenés el micrófono prendido, no sé si querías intervenir.
No, perdón, se activó solo. No, está bien, digo, quizás querías hacer Perdón. alguna consulta. No pasa nada. Gracias. Bueno, perdón, como les digo, surge un deber secundario de tolerar, ¿no? Un deber secundario de tolerancia, ¿no? En virtud del cual la persona, el autor, tiene que dejar que se demuestre en sus bienes que solamente existe libertad, que solamente está asegurada la libertad de la sociedad al precio de cumplir con ese deber de cooperación. Es decir, solo va a estar asegurada la libertad en tanto y en cuanto se cumpla con este deber de cooperación. ¿Y cómo demostramos esto? Con un deber de tolerancia. Es decir, nosotros tenemos que tolerar que se experimenten nuestros bienes esta proposición de que la libertad se asegura solo merced al cumplimiento del deber de cooperación. Es decir, quien no cumple con su deber de mantener el estado de libertad reconocido, entonces va a tener que pagar en sus bienes privación de la libertad, caso o ya afectación de bienes patrimoniales, como puede ser una pena accesoria de decomiso, una pena de multa, inhabilitación, etcétera, etcétera. Tiene que dejar de mostrar o pagar con sus bienes el restablecimiento de ese estado de libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros infringimos las normas y cometemos un delito, de alguna manera lo que afectamos es, o desbalanceamos, es ese deber, ese estado jurídico de libertad, y lo desbalanceamos siempre a costa de la víctima, ¿no? Entonces, de alguna manera, el precio de garantizar ese restablecimiento del estado de libertades se asegura a costa del victimario, del autor del hecho, ¿no? Entonces, y como conclusión, aquí está anudado el sentido positivo del castigo, ¿no? Que lo que hace no es ya meramente retribuir, aunque sí como punto de partida fundamental de la tesis, pero lo importante es el sentido positivo de que la pena lo que viene a dar es a restablecer ese orden de libertad en el cual nosotros podemos ejercer tranquila y libremente nuestros derechos, ¿no? Entonces, como conclusión, y ya le cedo a Santi la palabra, o alguno de ustedes que quiera hacer algún comentario o alguna consulta, al autor, ¿no?, del delito le va a concernir una corresponsabilidad jurídica por continuar viviendo o gozando de ese estado de libertad, ¿no? Entonces, en la pena, en el castigo, se sujeta a esta corresponsabilidad, confirmando, obviamente, a costa del autor, la reciprocidad que existe entre el cumplimiento del deber de cooperación y el disfrute de la libertad. Solo va a estar garantizada y solo va a existir ese estado de libertad a costa de que nosotros cooperemos en mantenerlos en todo momento. Cuando nosotros nos desviamos de ese camino, entonces tenemos que dejar que se experimenten en nuestros bienes, con la privación de esos bienes, el restablecimiento de ese deber de libertades. Y de alguna manera esa circunstancia, sí, un segundo, nos honra a nosotros como seres racionales y sujetos en derecho. Y nos permite, de alguna manera, volver a ser tomados en la sociedad como ciudadanos. El concepto de ciudadano es fundamental. No me puedo explayar mucho en esto, pero la obra de Pavlik es fundamental. Es decir, mientras que nosotros garanticemos a costa de nuestros bienes ese restablecimiento del estado de libertades, nosotros vamos a poder reinsertarnos en esa sociedad como ciudadanos y poder seguir perteneciendo a esa sociedad en términos jurídicos, ¿no? Estas son las ideas centrales que respecto al castigo tiene el pensamiento del profesor de Freiburg. Sí, Guillermo. Yo no, se escucha bien, ¿no? Porque hoy no estoy conectado a la compu. Sí. Yo no leí esto de Pavlik, pero asumo que debe estar todo el tiempo citando a Hobbes, ¿no? Porque la misma idea de Hobbes, de libertad. Sí, pero
quizás tiene más posiciones que pueden, obviamente, de alguna manera reconducirse a Kant y Hegel. Kant y Hegel son, y quizás Rousseau, son sus principales faros. Hay un libro que se llama también Confirmación de la norma, Identidad de la sociedad de la confirmación de la norma, en donde Pavlik ya se mete con la filosofía moral norteamericana, Braithwaite y Petit, de alguna manera el republicanismo norteamericano, porque él fue profesor y tuvo una estancia de investigación en la Universidad de Oxford y se nutrió muy profundamente del pensamiento de la filosofía moral anglosajona, que trata de unir y de alguna manera dar un posicionamiento distinto de qué se habla cuando decimos de identidad de la norma, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter con eso. Pero bueno, esos son los brebajes centrales del profesor de Michael Pavlik. Así que, sin más preámbulos, si no hay alguna consulta, alguna duda, esto simplemente fue una presentación, me parece que es algo... Está bueno que ustedes vean qué es lo que se está discutiendo hoy en día, en realidad, cuando hablamos. En materia de dogmática penal continental, ¿no? Podríamos hablar un montonazo de Paul Robinson en el mundo anglosajón, de Braithwaite y Petit, del republicanismo. Bueno, ya estaríamos construyendo ya una materia pura y exclusivamente de castigo, lo cual me encanta porque es uno de mis temas preferidos. Pero bueno, no nos alcanza lamentablemente por lo corto del programa del cuatrimestre. No llegué a dar la presentación de una teoría expresiva del castigo vinculada al reconocimiento de los derechos de la víctima, como puede ser la posición nueva, o sea, la posición que sostiene Tatiana Horn y la que toma últimamente el profesor Roxin, apartándose de esa teoría de la unión que por la que tanto bregó cuando se trata de violaciones masivas de derechos humanos, ¿no? Que es el único fundamento de la pena que de alguna manera justifica la imposición de penas en sentencias, o particularmente aquellos integrantes del nazismo que en la actualidad están siendo juzgados y que tienen edades por encima de los 95 años. Digo, ¿cuál es el fundamento de que está detrás de ese castigo? Es justamente, no son no son elementos retributivos, no son elementos preventivos, ni generales ni especiales, sino solamente reconocerle el derecho a la víctima de que es víctima y que tiene ese derecho que se le reconozca. O sea, lo digo muy resumidamente, ¿no? Santi quizás es un poco más... le tocó un rol en el último seminario de la cátedra un poco disruptivo con la posición del grupo, lo cual está muy bueno, y criticó un poco esta visión de la teoría expresiva del castigo, así que si querés compartir algo no hay ningún problema, y si no, arrancamos ya tu clase. Mire, podrían haberme dicho que el titular de la cátedra era amigo también de esa posición. En realidad de la fundamentación de la querella, ¿no? Más que... Estás muteado. Era un tema procesal que, bueno, nos llevamos agua para nuestro modelino dogmático en realidad, pero me parece que salió muy bien. Nos fuimos a la zona de confort. Bueno, se escucha bien, ¿no? Tuve que cometer un hurto de uso con un micrófono de la casa. Si no sale de la esfera de control del dueño, no hay problema, no es punible. Además es para un fin. Pero yo saludé cuando entré, no es que no fui maleducado, pasa que no se escucha, ¿no? Se me está fracasando los auriculares gamer. Así que bueno, la diferencia de esta clase, no sé si habrán mirado el programa. La diferencia con la anterior es, porque si yo comienzo esta clase diciendo, bueno, el fin del derecho penal es proteger bienes jurídicos, me van a decir, ¿de qué estamos hablando? Si acabamos de tener una clase y unos 15-20 minutos
en donde nos decían que hay un montón de fines que no es ninguno, digamos, está integrado por ese, ¿no? De proteger bienes jurídicos. Aparte parece un poco pueril decir que el derecho penal protege porque cuando el derecho penal actúa, en general, siempre, no, vamos a decir en general, el agravio al bien jurídico ya está cometido, ¿no? Ya está lesionada la dignidad, ya está muerto el cadáver, muerta la persona, ¿no? Entonces, ahí ya se prende alguna señal de alarma, ¿no? Al decir eso. Igual, esto no es una novedad, ¿no? Ya lo decía Belzel, y no sé si un tal Meyer por ahí también lo decía, para los que son zafaronianos por acá, estuve metiéndome un poco a ver qué hablaba sobre este tema en particular, ¿no? Porque es un tema que, digamos, cruzó a todos los que hablaron, supongo yo, ¿no? No he leído a todos, pero a todos los que quieren hacer una aproximación al derecho penal, decir qué hacemos con el derecho penal. En realidad lo que se quiere lograr acá es trazar una línea, una distinción entre conductas que son parte del derecho penal y conductas que no lo son. Ahí hay una primera diferencia con las clases anteriores. Esto ya no es el fin de la pena, por qué penar, sino es qué penar, ¿no? Y parece una tontería porque agarramos el Código Penal y sabemos qué es lo que vamos a penar, ¿no? Ahí tenemos un montón de conductas. Bueno, pero la idea no es esa, ¿sí? Hay autores que al tratar de crear un criterio, ¿no? Para un criterio, una válvula, ¿no? Que diga, esta conducta merece ser considerada delito y esta conducta no, se aproxima más quizá a un sistema positivista, ¿no? En el que lo que diga el Congreso es, en definitiva, lo que hay que penar, ¿no? La necesidad de castigos de la sociedad es esa y, digamos, nuestros representantes, ¿no? Son los que están en el Congreso, entonces ellos son los que pueden decir cuál es la necesidad de castigo, ¿no? Sin embargo, hay un montón de veces, hay múltiples casos que ustedes me pueden decir, uno muy reciente, ¿sí? En el que una pena parece demasiado para una conducta, ¿no? Y sin embargo está considerada delito. En realidad también una discusión como esa, que digamos, a nuestras intuiciones les parece demasiado aplicar una pena a cierta conducta, nos lleva también a movilizar distintos mecanismos para cambiarlo, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, algo que ustedes digan, ¿esto es delito? No lo puedo creer. El aborto. Si a alguien le dio el clavo, así, justo estaba pensando en eso, ¿no? O no soy original o acá pensamos parecido. ¿Alguna otra? ¿Una injuria, por ejemplo? Que me ocurren a mí, pero que no sean penadas acá. Por ejemplo, el incesto. Claro, y el incesto uno diría, bueno, es un asco, uno podría penar el incesto, ¿no? Porque es Pero no se demasiado... Claro, pero no está penado, sería el caso inverso. Bueno, Consumo estupefacientes. bien, ahí hay otra, ¿no? Ahí ya incluso hay un pronunciamiento que invoca un precepto constitucional que es derecho positivo, que dice esa conducta no es delito. Pero si uno tuviese que ir del derecho positivo, ¿no? Porque la Constitución nos viene a solucionar problemas de validez formal, ¿sí? Aunque a veces no sea tan claro, ¿cómo obtendríamos, ¿no? un criterio material, ¿sí? Un concepto material, ¿no? De delito, ¿sí? Que nos permita definir antes de saber nada, ¿no? Si una conducta es delito o no es delito. ¿Alguien tiene una respuesta a eso? Porque si la tienen, apago todo y listo, ya está, no hay nada más que dar acá. Perfecto, nadie la tiene. Bueno, entonces tengo que estar una hora más hablando del tema, para lo cual voy a compartir pantalla y después vamos a discutir delitos de bagatela, me dicen ahí. Bueno, pero el delito de bagatela puede ser, puede haber una conducta que es delito de bagatela, por ejemplo, un hurto, que es, no sé, una cosa de poca plata, o que no tiene sentido considerarlo en sí mismo aisladamente, no un delito, pero después, digamos, masivamente sí. También puede haber hurtos de cosas, es la misma conducta, ¿no? ¿Sí? No, digamos, no vayan a la conducta tan concreta, sino a la conducta a hurtar, sustraer, apoderarse ilegítimamente de algo, si esa conducta así en abstracto puede o no ser delito. Después, si es de bagatela o no, quizás va más al caso concreto.
pero voy a compartir pantalla. Ah, no puedo compartir, Fede. Ah, Me olvidé de ponerte como co-host, ahora te hago. Listo, ahora deberías poder. bárbaro. Ahí va. ¿Se ve bien? Mora Selkovic, podés asentir con la cabeza porque te veo a vos, por ejemplo. Y ahí se ve Ahí bien. está, listo, perfecto. Bueno, entonces ahí yo hice un poco de trampa y les pongo determinar la necesidad de castigo, que es el nombre que le voy a dar a la clase, aunque diga en el cronograma teoría del bien jurídico, que es una de las hipótesis de cómo determinar la necesidad de castigo, ¿no? Sí, como les dije antes, no hay criterios así dirimentes 100% absolutos que nos permitan definir. Entonces lo que hacemos es establecer ciertas reglas para ver si es procedente o no considerar a cierta conducta un delito. Bueno, la distinción ya la hablamos antes. Algo que quería mencionar acá. ¿Les parece que son dos discusiones? Es decir, vamos de nuevo. La de la clase pasada, ¿no? Sobre por qué penar. Y la de la clase de hoy, que es qué penar. ¿Les parece que tiene que haber alguna sujeción entre ambas? O sea, si yo soy retribucionista, ¿tendría que seguir alguna teoría en particular o tengo alguna limitación? ¿Son dos discusiones digamos, que van de la mano o pueden verse independientemente? Escucho opiniones. Perdón, tengo una pregunta antes. Sí, cómo no. Hablamos desde un punto de vista retribucionista. Sí. ¿Estamos hablando de retribución a la víctima o retribución al Estado de Derecho? No, como lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan las bases del retribucionismo? Digamos, en realidad cuando uno dice por qué penar es por qué penar a un imputado, no tiene nada que ver con la víctima. Quizás las teorías más expresivas, como las que hablaban al final, que no llegaron a desarrollarse, involucran un poco más a la víctima. Pero en realidad el retribucionismo lo que dice es una reacción merecida, ¿sí? Y el merecimiento es del imputado. Entonces, yo quiero decir, si justifico a la pena como que es intrínsecamente valiosa, ¿no? La pena. Por eso la justifico porque es valiosa per se, ¿no? ¿Tengo alguna sujeción después cuando digo que, no sé, el derecho penal tiene por finalidad proteger bienes jurídicos? Yo creo que no. Desde cualquier teoría podrías separarlo. O sea, son dos discusiones que van independientes, no están sujetas. Corregime si me equivoco, Fede. Justamente me equivoqué cuando dije me equivoco. Bueno, ahora hay tendencias más funcionalistas que, lo aclaro, quizás nadie lo sabe, o ya lo saben, si es así, déjenlo pasar, que lo que hacen es estructurar, por mor de la sistematicidad, ¿no? Y de que la teoría del delito y toda la construcción dogmática tenga un potencial crítico fuerte, ¿no? Que lo que hacen es darle un fundamento a toda la dogmática a partir de la teoría de la pena que uno elige. Entonces esta discusión que está, digamos, dentro de la teoría del delito o de la teoría de la imputación, como un prólogo, como quieran verlo, tendría que estar relacionada, y como vamos a ver con la posición de Jacobs o la de Pavlik, quizás tiene mucha más relación, ¿no? De hecho, a veces no van a saber cuál es, cuando hablamos de fundamentar el castigo y cuando hablamos de teoría de la pena, ¿no? Bueno, acá en el... bueno, muchas gracias, me hizo sentir bien ahora para seguir diciendo pavadas sin sentirme... Bueno, acá en este slide, lo que pueden ver es un resumen de lo que hablamos recién. El último punto que dice la necesidad de castigo que imparte el derecho penal, digamos, le da un poquito más de aplicación práctica a la discusión, es cuándo es derecho penal y cuándo es derecho civil o derecho administrativo o sancionatorio, que es, no sé, contravenciones o faltas, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un código contravencional, un código de faltas con un derrotero de tipos, ¿sí? Que no son penales, sino son contravencionales, y que si ustedes los van a leer, van a ver como que hay muchas conductas que no pueden estar en el Código Penal porque se estarían pisando, pero
van a notar que no es tan clara la diferencia, se desdibujan los límites del derecho. Hay casos que son clarísimos y que no se entiende ni por qué están penados con multa. Bueno, siguiente. De esto ya hablamos, concepto material de delito, esto es lo que intentamos buscar con esta clase, porque el concepto formal de delito lo accedemos mirando un código, ¿no? O leyendo jurisprudencia si hay algún delito que, digamos, como por ejemplo la tenencia para consumo personal, fue considerado en algún caso como violatorio del principio de reserva, entonces habría un problema de validez constitucional, ¿no? Bueno, la concepción profana, vamos a tratar de rápidamente hacer un pantallazo de los criterios que hay y demás, y después discutimos a ver si estamos de acuerdo o no, si esto sirve para algo, si no sirve para nada. Yo creo que sí, que alguna utilidad tiene, si no se empiezan a ir de la reunión. Una concepción profana, y a la que había mencionado así tangencialmente al principio, es la que uno tiene sobre el bien jurídico como bien, como cosa, ¿no? Como algo material, ¿no? Y la protección del bien jurídico entonces nos lleva a un derecho penal que es preventor, pero no en el sentido de prevención general o de prevención especial, sino a un derecho que tiene que evitar, ¿sí? La lesión al bien jurídico, ¿no? Entonces ahí dice Sanchinetti, por ejemplo, en la cita que tienen, que el derecho penal, si es un blindaje, ¿no? Lo correcto sería aumentar ese blindaje. Entonces, la consecuencia inmediata es penas exorbitantes, ¿no? Para que para que ese delito sea cuanto antes prevenido, ¿no? O incluso llevar a penar momentos muy, muy anteriores, ¿no? Cuando se produce el daño, ¿sí? Lo que sería inadmisible o implausible, o reduciría, digamos, nuestra libertad hasta el mínimo imaginable, ¿no? Y en segundo lugar, ahí tienen la cita de Belzel, ¿sí? De que el derecho penal siempre llega demasiado tarde, entonces no es la idea referirse a una protección en tanto prevención, ¿no? Prevención del delito, ¿no? Los que trabajan en el Poder Judicial a lo mejor muchas veces se enfrentaron a gente que no entiende qué es lo que pasa ahí, ¿sí? A veces los fueros y las facultades están mezcladas, ¿no? Entonces el juez penal puede dictar una perimetral, no es en todos los fueros así, pero en principio el juez penal está para juzgar hechos pasados, ¿no? El resto quizás son cuestiones de política procedimental para facilitar o llegar a ciertos ámbitos que sí se quieren proteger, pero que el derecho civil perfectamente lo puede conseguir, ¿no? Bien, quienes sigan a Bessels van a encontrar algo así como que los bienes jurídicos son bienes vitales, valores sociales e intereses jurídicamente reconocidos del individuo o de la comunidad. Cuando dice del individuo o de la comunidad está resumiendo un problema que tuvo la teoría del bien jurídico, ¿sí? A donde estamos inmersos ahora, ¿no? Lo importante acá es que estos bienes vitales o valores sociales gozan de protección jurídica porque son relevantes para la sociedad, ¿sí? Es, a mi modo de ver, es una posición medio tímida, ¿no? Sobre, o más clásica sobre lo que son los bienes jurídicos, ¿sí? Aunque ya no se refiere a bienes materiales, ¿sí? Sino a, bueno, bienes vitales, valores sociales, intereses, ¿sí? Ya nos vamos a algo más abstracto, ¿no? Y más difícil de definir. Cuestiones trascendentales del ser humano en cuanto tal, ¿no? Y lo que decía Santi es cierto, ya cuando incluye el tema de la comunidad se refiere a una discusión que ya en Alemania está perimida, ¿no? Obviamente a partir de la incorporación de un montón de categorías de delitos que no podrían ya ser justificadas en una posición clásica del bien jurídico en cuanto corporaneidad en tanto en sí misma, ¿no? Digo, porque los delitos de aptitud o los delitos donde no se encuentra un titular del bien jurídico, ese titular son
una mancomunidad de personas que no tienen un derecho de titularidad claro, en realidad no estarían, de alguna manera, como diría Santi, legitimados y en ese sentido, el ius puniendi del Estado que sería absolutamente ilegítimo, ¿no? Por eso la definición, el contexto de la definición de Wessels va en ese sentido, tratando de decir, bueno, no solo tiene que haber una persona titular en cuanto a derechos subjetivos, sino que podemos referirnos a otra cosa, a otro concepto. Igual seguramente lo spoileé a Santi, porque iba a tocar ese tema. Suelo Me spoilearlo. parece que está perfecto. Me parece que en esta clase todo puede ir y venir, no hay mucha... Sí, sí, uno puede Exactamente. seguir una estructura, pero ya acá te estoy diciendo, vienes del individuo, de la comunidad, ahí ya estoy adelantando algo. En realidad el problema acá era que en principio eran bienes individuales, quizás de la mano, ¿no?, de ciertas tendencias iluministas en algún momento que ponían al individuo y a la seguridad jurídica como principales objetivos, ¿no? Entonces, Sí, un cuando... concepto muy ontológico propio del finalismo, ¿no? Muy ontológico. Creo que ahí fue donde bregó mayor importancia la teoría de la exclusiva protección de bienes jurídicos como finalidad del derecho penal, y donde obviamente Wessels plasmó esa idea o la concretizó de alguna manera, o si se quiere, la divulgó, pero no es privativa no es privativa de Wessels en cuanto tal. Digo, las formas más rudimentarias de derecho ya de alguna manera encontraban ese fundamento. Cuando nosotros hablamos de derecho penal nuclear, estamos de alguna manera haciendo mención a que nos posicionamos desde un punto de vista ontológico del derecho. Si lo que a nosotros nos interesan son los bienes jurídicos fundamentales, es decir, aquellos delitos que en la literatura anglosajona se denominan mala in se, estamos hablando de que necesariamente esos bienes jurídicos están materializados, ¿no? El robo, la vida. Cuando ya empezamos a obtener grados de abstracción en el afán legitimador del ius puniendi, vamos a empezar a tener complicaciones, es decir, nos vamos a tener necesariamente que alejar del ontologismo, ¿no? Y siempre lo que menciono es que partimos, aquel que quiera seguir fundamentando hoy un derecho penal desde una posición ontológica fuerte, únicamente podríamos sostener, tendría dos caminos, ¿no? De alguna manera, o seguir bregando por un derecho penal exclusivamente nuclear y desatendería de alguna manera ese estado de libertad que está construido por otros grados de abstracciones distintos y que de alguna manera garantizan la libertad del ejercicio de las relaciones intersubjetivas, o va a tener que encontrar algún grado de fundamentación que en realidad va a ser derrotable su punto de partida, es decir, va a declararse fanático de River, pero va a ser en la materialización de su teoría, va a terminar siendo un corsario de Boca, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un punto muy flaco en aquellos que hoy en día quieren seguir sosteniendo esa visión tan rudimentaria del derecho penal, porque la sociedad cambió claramente, no por otro motivo. Ahí es donde muestra la hilacha este intento, ¿no?, de conseguir un criterio que nos sirva de hoy y para siempre, ¿no?, de decir esto es delito, esto no.
En general, y esto lo iba a hablar después, pero bueno, me parece que también es un problema que puedes ilustrar para todo lo que sigue, es que todos los que hablan de esto lo hablan con el código en la mano. Entonces intentan justificar los delitos que ven, ¿sí? O que les parecen Padre Nuestro, que están ahí, ¿no? Y que quizás con el principio de lesividad, ¿no? O los anglosajones, el harm principle, no logran llegar. Por ejemplo, los delitos de peligro, como vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando no hubo lesión? ¿No? O delitos en los que ni siquiera hay lesión al bien jurídico y por qué son delitos. O cuál es el bien jurídico. Entonces lo que pasa es esto. Cuando hay deberes institucionales, ¿sí? Las que se tentativas vulneran, directamente no estarían fundamentadas en una posición fuerte ontológica. sin ir más lejos, ¿no? Que para mí, bueno, es la diva del derecho penal, ¿no? La Vos tentativa sos y lo sanchineteano, sustenta. Si hay alguno en la audiencia, no diga nada, después vemos. Y esto de bienes de la comunidad aparecían como bienes jurídicos del Estado, ¿no? O si puede haber un bien jurídico del Estado y es merecedor de tener protección penal, ¿sí? Ciertamente, que aparezcan bienes jurídicos del Estado, Pavlik dice, por ejemplo, y lo tienen en el texto que está optativo, como crítica, es una tendencia muy, o bien consideramos que hay solo bienes jurídicos individuales, entonces es una tendencia súper individualista, o si consideramos que hay bienes jurídicos de la comunidad o bienes jurídicos del Estado, una tendencia difícil en cuanto a que cualquier cosa puede ser un bien jurídico del Estado, ¿no? Basta que el Estado lo eleve a ese nivel. Tal vez no es tan así, se podría contraargumentar, pero bueno, está esa discusión. Y ahí donde dice principio de fragmentariedad, que lo menciona Silva Sánchez, ¿sí? Es como un mecanismo, ¿sí? Para distinguir dentro de una marisma de conductas, ¿sí? O de inmoralidades, ¿no? ¿Cuáles son? Un fragmento corresponde al derecho penal, otro corresponde al derecho sancionatorio administrativo, o al derecho civil. Bueno, la idea es esa, ¿no? La inmoralidad elevada al carácter de bien jurídico, ¿no? O la conducta, digamos, detrás de la idea de bien jurídico siempre hay un criterio moral, ¿no? La idea es cuál de esos criterios morales vamos a elevar al estándar de bien jurídico merecedor de protección penal. A Roxin, los que sigan a Roxin se van a encontrar con algo como esto. Son circunstancias dadas o finalidades, ¿sí? Ya no bienes vitales, ¿sí? Valores sociales, no, circunstancias, situaciones, ¿no? Finalidades que son, quizá podrían ser intereses. Ahí. Para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global. Parecido a lo que decíamos antes, la idea es que estas circunstancias, ¿sí? sean habilitantes del sistema, ¿no? Sin estas circunstancias el sistema no funciona, fracasa, ¿no? Como verán, hay criterios diferenciadores de meras inmoralidades a delitos, ¿no? Es como que en parte se obtiene de alguna manera el resultado. Lo que pasa es que pasa con los casos límites, ¿no? Y de dónde uno está parado, ¿no? Como les digo, si uno lo dice con el código en la mano, es más fácil decir que es una mera inmoralidad y que no. Entonces todo esto que les digo, todos estos criterios, en los casos límite no son tan fáciles de aplicar, ¿no? Acá hay otro criterio, provienen de la Constitución Nacional, ¿no? Grundgesetz, si no me equivoco. Bueno, ahí hay, en la Constitución Nacional, en especial en la primera parte, ¿no? Declaración de Derechos y Garantías y nueva Declaración de Derechos, ahí hay, en los títulos si quieren, o disperso en el texto constitucional, hay un montón de cuestiones que se consideran primordiales, ¿no? Sin embargo, siempre se dice que los derechos constitucionales son relativos, ¿no? Y hasta qué punto. Y por otra parte, ¿qué pasa con los que no están, ¿no?
hasta quizás el 94 el derecho a la vida no estaba y existía el homicidio. Entonces, ¿qué pasa con eso? No sé si tampoco, también si es un criterio muy, muy fuerte. Además, tampoco se diferencia del... Pérez Barbera lo dice esto. ¿Qué pasa cuando uno tiene que criticar a la Constitución, ¿no? Cuando la sociedad ya no tiene una necesidad de castigar o le falta, ¿sí? Un bien jurídico que no está en la Constitución. Entonces, bueno, ahí también flaquea el criterio. Otro criterio es que el bien jurídico es preexistente, entonces ahí se limita al poder del Estado de andar creando bienes jurídicos porque considera que algo es necesario, entonces, o quizá para evitar que ciertas finalidades políticas, ¿no?, se sitúen, creen un bien jurídico y les usen al derecho penal para sus fines, ¿no? En fin, aquí la posición de Roxin, estos criterios los menciona, ¿sí? Ahonda en algunos otros, y también Roxin lo que hace es justificar cómo con su teoría, su tesis del bien jurídico, ¿sí?, que creo que él la llama el bien jurídico subsidiario, protección penal subsidiaria, cómo alcanza a los delitos de peligro, cómo alcanza a los delitos donde no hay un bien jurídico tan claro, como por ejemplo sería la crueldad animal, ¿no? ¿Qué bien jurídico es? Es el ambiente, ¿sí? Si es daños a un animal es porque es a la propiedad, trata esa discusión, ¿no? También vamos a Jacobs, que es más complicado. Jacobs no, a mi modo de ver, ¿sí?, porque pueden no coincidir conmigo, ¿no?, hace una distinción entre bien jurídico y bien jurídico penal, ¿no? El bien jurídico penal claramente es el que va a revestir de protección penal, ¿no? Para Jacobs también es protección de bien jurídico penal, el derecho, pero el bien jurídico penal no es lo mismo, ¿sí?, que sostienen los demás autores, ¿no? Por otra parte, y acá en el punto 3, el bien jurídico, no bien jurídico penal, es la unidad funcional valiosa para Jacobs, ¿sí? Esta fórmula de unidad funcional valiosa es... hay algún parecido entre circunstancias dadas o finalidades, ¿sí? Lo que Jacobs dice es que quizá no es, la unidad funcional valiosa quizá no es el bien jurídico vida, ¿no?, sino es el uso, ¿no?, la función de ese bien jurídico, de esa vida, ¿no?, lo que la convierte en unidad funcional valiosa, ¿no? Es decir, no tanto el bien jurídico en sí, sino el funcionamiento de ese bien jurídico, que se puede traducir en los que ya fueron leyendo en una expectativa de comportamiento en una situación social normal, ¿sí? Y esa expectativa, esa creencia habla de expectativa normativa, ¿no?, porque está obviamente normativizada la expectativa, ¿no?, en la norma, ¿no? Eso es de lo que Jacobs, cuando se menciona esas palabras, ¿no? Expectativa normativa es justamente eso. Uno tiene esa expectativa justamente porque hay una norma, ¿no?, que la estructura, ¿sí?, que nos dice a nosotros, los ciudadanos, ¿no?, que puedo confiar en que una situación se va a dar de cierta manera, ¿no? Una trivialidad, por ejemplo, cruzar la calle, ¿sí? Supónganse que no hay un semáforo ni tampoco hay una señal, pero uno cruza la calle, el auto que viene lo suficientemente lento, entonces yo me le pongo adelante, ¿no?, pero tengo la expectativa de que va a frenar, ¿no? Hay países en los que esa expectativa no debería ser tan absoluta, no tan fuerte como en otros, pero bueno, quizás esos países necesitan del derecho penal, ¿sí?, más que los otros, ¿no?, que con una reacción menos drástica, pueden conseguir, digamos, el efecto, que es la protección de ese bien jurídico. El bien jurídico penal es entonces la norma, ¿sí? La norma vendría a garantizar, ¿sí?, o la vigencia de la norma, ¿sí?,
como habrán visto la clase pasada, lo que vendría a garantizar es la existencia de esa unidad funcional valiosa. Así que se va a respetar esa expectativa, ¿no?, que tengo en el contacto social. Deténganme si no entienden de lo que hablo. Contacto social, ¿alguna duda? Voy a sacar el screen sharing. ¿Dudas, preguntas, consultas? A Fede, a Francisco. Profe, entonces como para aclarar bien, porque medio me perdí en esa parte entre prestar atención y tomar apunte. El bien jurídico penal para Jacobs sería la norma en sí, digamos. Sí, yo veo la diferencia entre bien jurídico y bien jurídico penal, ¿sí? Sí, en la lectura veo que se refiere con bien jurídico penal a la norma, ¿sí?, a esta normativización de las estructuras, ¿sí? Y bien jurídico es esa unidad funcional valiosa, ¿sí? Si no me equivoco es lo que dijiste. Ok, muchas gracias. Y unidad funcional valiosa no es exactamente el bien jurídico como una circunstancia, sino como el funcionamiento de una relación, de un poder que tengo, de un derecho, ¿no? ¿Alguien más? Piensa ¿Alguien que que no esté de acuerdo? Sí. cuando uno infringe la norma, ¿no? De alguna manera lo que hace es defraudar una expectativa normativa, ¿no? Eso lo deja muy, muy en claro Jacobs, y es algo que, con lo cual aquellos que siguen Jacobs se tienen que empezar a familiarizar, ¿no?, con esa lógica, ¿no? Defraudar esa expectativa normativa es justamente lo que configura o habilita el ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿no?, para, de alguna manera, contrafácticamente, con la aplicación de la pena, restablecer la vigencia de la norma y reasegurar la expectativa normativa como modo de contacto social válido. Esto es un poco la lógica. No sé, Santi, si estás de acuerdo, pero... Tenemos a Santi. Ahí va, hola, hola. Bien, Sí. Sí, totalmente de acuerdo, sí, no tengo la claridad y la síntesis, ¿no?, de Fede. Si no hay más dudas, sigamos, vamos a las conclusiones de las dos posiciones, ¿sí?, y después algunos casos y abramos situaciones de debate. Vuelvo a compartir un rato más. Ahí va. Vamos a la conclusión, vamos a dividir las posiciones entonces en Jacobs y Wessels, Roxin, es decir, teoría del bien jurídico y, digámosle, protección del bien jurídico penal, que es la vigencia de la norma, ¿no? ¿Sí? Si quieren, seguimos la vigencia de la norma que estructura los contactos sociales y las expectativas. Valeria, ¿querías hablar? ¿Diani? No, perdón, se me abrió el micrófono sin querer. Tolerancia cero es esto, ¿viste? Ya ves el verde y ahí está. Wessels y Roxin, ¿sí? Roxin directamente lo llama así, es protección subsidiaria, ¿sí?, de los bienes jurídicos. No es la protección a la que estábamos acostumbrados en una posición más clásica, sino que es el derecho penal protege bienes jurídicos, ¿sí? Con esa concepción, ¿sí?, voy a considerar delito a lo que vaya en contra del bien jurídico, pero cuando solamente el derecho penal sea lo último, ¿sí?, la última ratio, el único medio, ¿no?, para la protección de ese bien jurídico, ¿no? Cuando sea el único medio para que no se produzca el agravio, ¿no? Quizás acá detectan alguna conexión con teorías de la pena, ¿sí? Voy a dejar de lado la discusión para seguir, pero bueno, como había introducido el problema, quiero aprenderles las alertas.
esta protección subsidiaria se va a valer de un principio de proporcionalidad, es decir, cuando haya un medio menos lesivo para proteger el bien jurídico, hay que acudir a ese medio menos lesivo, por ejemplo, una multa del derecho penal del derecho administrativo sancionatorio, ¿no? Porque también el derecho penal pena con multas, entonces sería impropio proceder así, pero si uno sabe que cierta conducta está penada con multa, ¿sí? No puede, aún así no se puede distinguir si se habla de derecho penal o no, ¿sí? Porque las penas pueden concurrir. O una inhabilitación de un local comercial. Bueno, como las personas jurídicas en principio no son sujetos del derecho penal, ¿sí? En principio, porque no es así ahora, pero ahí nos da la pauta de que estamos hablando de otra área del derecho, ¿no? Entonces, donde el derecho penal no baste, ¿sí? El legislador podrá estatuir una contravención, ¿sí? O donde el derecho penal sobre, más que nada, ¿no? Cuando sea demasiado, ¿sí? Volviendo a Silva Sánchez, la fragmentación, la selección dentro de este mare magnum de conductas, ¿sí? Morales o de situaciones morales, se produce con un criterio de subsidiariedad, ¿no? Vamos a las críticas, ¿sí? No los dejé pensarlas, pero bueno, vamos a discutir después. La crítica principal, ¿sí? La teoría del bien jurídico se vale del principio del daño, ¿sí? En los anglosajones directamente los llaman harm principle a la forma de distinguir a esta teoría, digamos, el paralelo sería el principio del daño, el harm principle. Porque ambos, ¿sí? Con distintas fundamentaciones, ponen la vara en la lesión, ¿no? Lo que lesiona al bien jurídico es lo que puede ser considerado delito, ¿no? Mientras más me alejo de la situación de lesión, más difícil me va a ser, ¿no? Pero bueno, con la existencia de delitos de peligro, entonces el principio del daño es un adorno, ¿no? No sirve para ese tipo de delitos, o por ejemplo, un crítico del principio del daño, Ripstein, si no me equivoco, no lo tienen en los textos, pero es, digamos, para ilustrarlos, lo que dice, por ejemplo, es qué daño le acontece a un bien jurídico, ¿sí? O cuál es el bien jurídico, en el allanamiento de morada, ¿no? O en la violación de domicilio, ¿sí? Supónganse el siguiente caso, ¿no? Yo me voy de mi domicilio, me voy a trabajar, entra una persona sin mi consentimiento, estaría realizando el tipo de violación de domicilio, ¿sí? No hace nada, ¿no? Se sienta en el sillón, de hecho cuando sale le pone comida al gato, ¿sí? Lava los platos, deja todo más o menos ordenado, ¿sí? Me deja 100 pesos ahí, ¿no? 1000 pesos, 100 pesos no es nada, ¿verdad? Sale y yo voy y lo denuncio, entonces ni siquiera hubo un daño a un bien jurídico, ¿sí? O se puede considerar bien jurídico mi derecho a repeler a excluir a las personas ajenas o que no quiero que entren a mi casa. ¿Eso se puede considerar bien jurídico? Eso iba a consultar. ¿No sería un bien jurídico, por ejemplo, la propiedad privada? ¿Lo podríamos claro, catalogar sí. como Bien. allanamiento? ¿Cuál es el daño a la propiedad privada? Me dejó todo perfecto, sí. Me hizo un revoque en el baño que lo tenía roto por una mancha de humedad, ¿sí? Sí, uno puede inflar el concepto de propiedad privada a este derecho de excluir a la persona, ¿no? Pero digamos, en cuanto a principio del daño, ¿sí? ¿Cuál es la lesión? ¿Sí? Parece que necesitamos agrandar un poco el criterio de bien jurídico, ¿no? Para que le alcance, ¿no? Perdón, te interrumpo un segundo, Santiago. Todo lo que quieras. pero, Sí. ¿qué diferencia fuese si quien entra es un vecino, pasado de copas, ponele, pero quien entra después es un uniformado? Ahí ya la subjetividad de la situación cambia muchísimo, porque tiene todo un trasfondo.
si entra el uniformado, ya tiene otra connotación. Un uniformado, pero para un poquito. ¿Por qué motivo? En principio, entra el vecino borracho y entra el uniformado, los dos están cometiendo la violación de domicilio. Partamos de esa base. ¿Sí? Ahora vos te referís a algo más. En una sociedad como la nuestra, Sí. no tiene el mismo valor, me parece. Vos decís que quizás es más gravoso que entre una persona uniformada. Totalmente. Sí, te entiendo. ¿Pero por qué? Digo, a los fines del tipo penal de violación de domicilio, Claro. la pregunta, no estamos hablando del contexto normativo, que, no sé, de que podamos aludir al terrorismo de Estado y cosas por el estilo, ¿no? A los fines de la violación de domicilio. ¿Por qué No, sería más gravoso? ¿Por qué? El bien jurídico sería lo mismo, pero el subjetivismo que se le da a la situación cambia radicalmente. Pero, No, ¿cómo yo me podría pensaría más influir? en la fuerza de seguridad. Pero ¿Cómo, Victoria? ¿Cómo podría influir dogmáticamente esa circunstancia? Tratemos de pensar. No, en la dogmática no cambia, Ujú. pero en el criterio resolutorio después. Pero si la dogmática es lo que te permite resolver. No, en principio no cambiaría nada. Como base que la dogmática trata de ser aséptica a cuestiones subjetivistas, no en términos de subjetivismo alemán, ¿no? Sino subjetivistas de cuestiones de íntima convicción, ¿no? Porque trata de construir o erigir un sistema de imputación. Entonces, ¿por qué debería mezclarse la solución con eso? ¿Me explico? Vos podrás derivar esa cuestión a los fines de la determinación de la pena y hasta un cierto punto, pero no en la solución jurídica que se le dé. Eso es lo que quiero decir. Digo, los dos cometieron violación de domicilio. Si es que la violación de domicilio está legitimada por la noción de bien jurídico que manejemos, ¿no? Entonces, las dos son, o sea, los dos cometieron delito, punto. Esa es la solución que te va a dar la dogmática o el sistema de imputación que vos construyas. Después, En obviamente, principio tampoco, perdón, no hay un agravante que, digamos, porque existe en el derecho, si un uniformado o un miembro de la fuerza comete un delito, en algunos casos hay agravantes, ¿sí? O cuando es cometido contra uno de ellos, pero pero no ponele que lo puedas manejar en la determinación del castigo, ¿no? En donde toda esta lógica del sistema de imputación también permea, ¿no? Digo, uno no puede construir la pena porque se le canta, sino que toma, ¿no? de la imputación, de las categorías dogmáticas de la imputación, mucho para justificar y no los apartamientos de los mínimos y demás, ¿no? O el mínimo en sí mismo. Pero hay cierto espacio de juego, dice Tatiana Horn, que es la teoría del espacio de juego, que es la que se maneja o la mayoritaria en Alemania, que te permite de alguna manera jugar un poquito. Entonces, vos podrías sí hacer ingresar la mayor gravedad por ser un funcionario público encargado de hacer velar las normas, etcétera, etcétera. Pero nuestro análisis en esta materia tiene que tratar de ceñirse a esas categorías, ¿no? Lo alerto no por tu intervención, Marcos, sino porque para tratar a los efectos de la solución de los casos prácticos que tengan, ¿sí? Esa es la idea de mi intervención. Y seguramente compartimos que quizás a las fines de la determinación de la pena sí pueda haber una diferencia entre el funcionario público que viola un domicilio que un particular, ¿no? En tanto y en cuanto legitimemos que la violación del domicilio pasó ese Rubicón entre los actos socialmente tolerados y aquellos que no, ¿no? Clarísimo, doctor, gracias. Por otro lado, también
podés tener en cuenta que el que es el uniformado, el policía, quien sea que es el funcionario público, puede haber cometido esa violación de domicilio sin estar en ejercicio de sus funciones. Y ahí, ¿por qué habría que diferenciarlo de cualquier otro ciudadano? Bueno, eso es otra discusión. Yo creo que, la determinación de la pena, digo. Yo creo que el caso que les propone Santi es más un disparador para que piensen. Si nosotros nos basamos en el concepto duro de daño, ¿no? Para de alguna manera decir, bueno, acá hay algo que está lesionado, que es un bien jurídico y que es necesario que el derecho penal reaccione ante esa lesión, por el motivo que fuese, no importa por qué, pero es necesario que reaccione y la pena que se puede imponer está legitimada. Si no hay daño, ¿está legitimado el derecho penal? Esa es la pregunta, creo que. Corregime, Santi, si no vas a ser un poco provocador en ese sentido. Digo. Y era el intento, sí. Me descolocó un poco la pregunta porque no esperaba así, cierta intromisión de criterios tan subjetivos, porque la idea es conseguir acá un criterio objetivo que para todos, que valga, digamos, ni siquiera pienses en... Profe. Sí, profe. Pero no podemos decir que por lo menos en ese caso, que el daño nace a partir de la mera intromisión y quebramiento de la esfera de privacidad de la persona. A eso iba, justamente, que uno puede en todo caso construir, ¿sí? Acá Ripstein, que era el autor que yo mencionaba y que habla de este ejemplo, lo que dice es que no es válido para el principio del daño, ¿sí? Considerar que, o por lo menos lo que uno hace cuando hace eso que vos decís, considerar esa expectativa de expulsión o de que la persona no entre a tu casa como un bien jurídico, ¿sí? Lo que hace es ampliar el concepto de daño de una manera impropia, ¿no? Digamos, si el bien jurídico que uno considera es propiedad, el principio del daño no operaría cuando uno se arroga cierta dominación de ese poder, por lo menos sin aplicarle un correctivo al criterio del daño, ¿no? No sé si me explico. Sí, entonces me parece que entonces un poco el debate termina cayendo siempre en como decía al principio Federico, que si bien es fácil cuando el bien jurídico está materializado, siempre termina cayendo la cuestión de, bueno, pero cuando es un bien jurídico más bien abstracto, ¿cuándo sí, cuándo no, no? Ya, lo difícil no es criminalizar conductas, ¿sí? Lo difícil es justificarlas, las conductas criminalizadas, ¿no? Por eso digo, repito, que los que justifican lo hacen con el código en la mano, ¿no? Entonces lo que se busca es, quizá desde criterios antiguos, como el principio del daño, es ponerles correctivos, excepciones y demás, empiezan a existir los bienes jurídicos de la comunidad y demás, de manera tal que se alcance con ese criterio objetivo a la posición clásica, hasta que viene otro autor y te dice, no, esto no importa nada, lo que importa en realidad es que se garantice el funcionamiento de cierta expectativa o en la sociedad. Entonces ahí ya ese criterio gana, digamos, tiene mayor potencial crítico, ¿sí? Igualmente para mí, y ahora quizás discutamos hasta con Fede, porque esta es una que tenía bajo la manga, el criterio de Jacobs, que es este que acabo de mencionar así sucintamente, también tiene algunos problemas, ¿no? De hecho, él confiesa, ¿sí? Y acá con lo que vos decías, Guillermo, ¿sí? Que no hay forma de cualitativamente determinar, ¿sí? Cuándo estamos frente a un delito y cuándo estamos frente a una contravención, ¿sí? Es decir, no existe tal concepto material del delito, ¿sí? Y entonces lo que hace es dar también instrucciones, ¿sí? O reglas generales, ¿sí? Para situarnos un poco, ¿sí? Después se las voy a mencionar, ¿no? Y la subsidiariedad, por ejemplo, Jacobs la critica diciendo que no es criterio, ¿sí? Porque uno siempre puede abandonar el contacto, ¿sí? Abandonar un contacto social es muchísimo menos lesivo que aplicarle una pena a aquel que traiciona el contacto social. No, pero él no dice que justamente hay algunas formas de subsidiariedad que no son aplicables, porque dice, por ejemplo, que la autoprotección de la víctima
podría ser mucho menos dañosa que la pena en sí, pero no tiene sentido. Porque obviamente, Correcto. yo quedándome en mi casa todo el día puedo evitar sufrir cualquier delito en contra mía. Pero no Correcto. sería justificable hacer eso. O Es imponerme eso a implausible. mí. Abandonar el contacto. No, no estar ahí, o sea, renunciar a la libertad, ¿sí? No sé si te contesto exactamente a lo que preguntaste sobre el ¿cómo es? ¿Era sobre el abandono de la víctima? O que la Sí, víctima... autoprotección de la víctima. Bueno, también ahí quizás hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de autoprotección, ¿no? Porque ahí te vas a No criterios un arma de... en mi casa para defenderme de cualquier delito, no estoy hablando de eso. Me refería más a criterios de imputación Imputación, objetiva. claro, de actuación a propio riesgo de la víctima, cuando la Claro. víctima es la que renuncia a esos deberes de autoprotección, ¿no? Y es la que pone la condición para el resultado. Por eso, Sí, sí. obviamente, la posición de Jacobs referida a la autoprotección extrema, es decir, el abandono del contacto social, el abandono de la posibilidad de organizar tu vida libremente, ¿qué es eso en definitiva lo que tiene que asegurar el derecho? ¿No? El derecho en tanto, el derecho en sí y el derecho penal en particular, ¿no? Asegurar la posibilidad de los contactos sociales diferenciados, ¿no? La idea no es quedarnos sin libertad, sino regularla, claro, de manera regularla, que coexistan, ¿no? Claro, que haya una coexistencia pacífica. Entonces, la idea de que para garantizarte justamente la protección de tus derechos debas abandonar esos contactos, esa posibilidad de organizar tu vida libremente, no es plausible, no es aceptada. No, de ninguna manera, al contrario. Lo que tiene que hacer el derecho penal es alentarte, asegurarte cognitivamente de que vos en el futuro vas a poder seguir organizando tu vida y que tus derechos van a seguir valiendo y que los vas a poder seguir ejerciendo. Eso es lo que denomina Jacobs expectativa cognitiva, ¿no? Y es una de las misiones de la aplicación en concreto de la pena, ¿no? Nada, eso. Ahí en pantalla tienen un resumen de lo que fuimos diciendo, ¿sí? Fue una clase muy abstracta, ¿sí? Hablamos con nombres y etiquetas distintos, con distintas definiciones por autor, así que la idea está ahí resumida, ¿no? Por lo menos la de Jacobs. Ya en la anterior estaba la de Roxini Wessels. The Public es similar, ¿sí? Lo que pasa es que tiene quizás otras denominaciones, también otras, él habla de incumbencias, de Obliegenheit. La cuestión es que él divide todo en competencias de fomento y de respeto, ¿no? Y el criterio, ¿sí? Está en el texto que tiene en optativo, es... No importa tanto el bien jurídico, ¿sí? La relación con el objeto de protección, sino el ámbito de competencia establecido, es decir, el deber, ¿sí? La lesión de un deber que está en el núcleo de una norma. Por eso digo, ¿sí? Para ambas posiciones, ¿sí? Lo que se protege, ¿sí? Es la vigencia de una norma o bien el cumplimiento de un deber que está en la norma, ¿no? Sin ahondar demasiado, también sí, siendo bastante tacaño en esto, ¿no? en esta exposición, ¿sí? La crítica, que en realidad también es de Pérez Barberá, es que parece ser una posición más bien descriptiva de lo que hace el derecho penal, ¿no? O una descripción muy exhaustiva, ¿sí? Y muy analítica de lo que pasa, de lo que ocurre, ¿sí? Cuando se aplica el derecho penal, ¿no? Así también una falacia, ¿no? En cierta forma, ¿sí? Decir esto no es aportar criterios para decir qué es delito y qué no, ¿sí? Sino es una descripción de lo que ocurre, que cuando se aplica una pena se reafirma la vigencia de una norma en la cual hay
un deber jurídico, o hay alguna especie de objeto de tuición valioso, ¿no? que estructura la sociedad. No sé si están de acuerdo, en contra, me quieren tirar tomates. Venís re bien, Santiago, posta. ¿Sí? Ahora, yo De 10, de 10. podría Ahí controvertir está. un poco la posición Eso de quería. Pérez Barberá, porque en realidad Jacobs tiene un muy buen artículo en uno de los tomos del libro Homenaje que hicieron en Colombia. Fue uno de los pocos libros en donde el propio homenajeado escribió, ¿no? Pero en ese libro, que se consigue muy fácilmente en internet, de los 2 tomos, lo que menciona, o quizás concretiza un poco más que en su learbook, que en su manual, lo que dice es que en realidad los procesos de criminalización, que son un poco de lo que estamos hablando cuando mencionamos cuando el Estado tiene legitimidad para imponer un castigo, ¿no? Digo, ¿cuál es ese piso mínimo, ¿no?, que legitima esa imposición del castigo? Algunos lo asociarán con el principio de daño y la afectación del bien jurídico, otros con una posición quizás un poco más normativa, que es la defraudación de las expectativas normativas contenidas en la norma, la defraudación de las competencias del ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿a qué voy con esto? Jacobs lo que menciona es que los procesos de criminalización y de desincriminalización de comportamientos no derivan necesariamente, o mejor dicho, no derivan únicamente del derecho penal formal en sí mismo, es decir, de la ley penal formal. Es decir, cuando el Congreso sanciona una ley que criminaliza o desincriminaliza, sino que lo que está detrás es en realidad la estructura profunda normativa de la sociedad. Es justamente esos valores que están compartidos por una comunidad, que son los que motorizan la criminalización o los procesos desincriminatorios de comportamiento. Y esa estructura profunda normativa de la sociedad, lo van a ver, porque esto lo menciona también mucho en su manual, es lo verdaderamente relevante a los efectos de establecer cuándo un comportamiento está legitimado y cuándo no. Y pone, por ejemplo, el delito de matrimonios ilegales en Alemania, pero también podría ser en Argentina, porque fue delito hasta hace un tiempo. Y dice, estar con otra persona casado, no me sale la palabra, estoy quemado, ya llego hasta ahora. La bigamia. Sí, no. El ligamen anterior, no sé si así. No, cuando estás casado y estás con otra persona. ¿Tiene una Adulterio. palabra? Adulterio, gracias Ignacio. No. El adulterio. Lo que dice que es, en un determinado contexto normativo de una sociedad, la estructura normativa profunda de esa sociedad daba cuenta de la necesidad de que eso fuese delito, ¿no? Pero el desarrollo de esa sociedad modificó esa estructura normativa, ese valor compartido por la sociedad. Y en un momento determinado hace que eso que era compartido abiertamente y la necesidad de castigar, ese tipo de defraudaciones, de expectativas, que diría, no estés con otra persona, un poco de tinte religioso, ¿no? Propio de los 12 mandamientos, ¿no? Decayó. Y el proceso de desincriminalización responde necesariamente a esa estructura normativa de la sociedad. Y es eso lo que verdaderamente nos va a permitir dar sustento y fundamento a la institucionalización de comportamientos que tiendan a asegurar esos valores. Por eso Pérez Barberá
lo que dice que es descriptivo en realidad desatiende esta cuestión más filosófica o sociológica de la construcción del pensamiento de Jacob. No estoy diciendo que Pérez Barberá, al contrario, es un amigo, Gabriela, pero me parece que esta pata, de alguna manera, o sea, la crítica no honra esta idea de Jacobs, de que en realidad las expectativas normativas responden a una estructura muy concreta de la sociedad en su tiempo y en su forma, ¿no? Entonces, y es eso en definitiva lo que da la legitimidad, y no es una mera descripción de un problema, sino más bien una construcción de una determinada posición que puede compartirse o no, digo, no estoy haciendo, no abro juicio de valor, pero que no se queda en la mera descripción del problema. Me parece que podría venir por ahí, quizás un posible contraargumento al distinguido Gabriel. Sí, yo tuve clases con él, por eso lo traigo hace poquito. Y sí, me quedé también con la vena, pero bueno, quizás a veces no corresponde contestar. Lo que quiero que hagamos ahora es con estos conceptos pasarlos a la práctica y que ustedes me digan que este texto que les voy a mostrar ahora, alguno quizás ya lo sabe, ¿no? Si ya lo saben, no... por lo menos denme una respuesta más estructurada, mejor argumentada. Este texto que les voy a mostrar, si es un delito, si es una contravención, o qué, o si es, no sé, un delito civil. Ahí vamos, lo estoy compartiendo, ahí va. Bueno, entonces, quien conduce un vehículo en estado de ebriedad o bajo la acción de sustancias que disminuyen la capacidad para hacerlo es sancionado con 200 a 2.000 pesos de multa, 1 a 10 años de arresto. Y, delito contravencional. sí, ya me di cuenta que sin querer lo puse ahí. Ya me di cuenta que así que no sirve como ejemplo. Pero bueno, entonces ahora lo que me van a tener que decir, ya que están todos enterados, ¿sí? Y no me quedé contento con esta situación, es ¿por qué no es delito? ¿No? ¿Hay delitos de peligro? Sí, la tenencia de un arma, por ejemplo, es un delito directamente, con años de prisión y todo. ¿Y por qué esto, que es una conducción en estado de ebriedad, no es un delito y es una contravención? Porque no hay un daño, ¿puede ser? Ah, pero hay delitos de peligro. No, pero también podría existir el daño. Inclusive hace poco tuvimos un caso ahí en el patrocinio gratuito de que el flaco estaba con 0,75, chocó 4 vehículos y dio vuelta el suyo. Y le imputaron por el 149 del Código de Cava. Bien, ahí hay un resultado, ¿no? Entonces sí, ahí el principio del daño sí fundamenta, sí, que se cometió un delito imprudente, ¿no? Porque hubo un daño, ¿no? Como decía Martina, ¿sí? Ahora sí, el principio del daño puede ser un criterio, entonces quizá Martina diría, como no hay un daño al salir a andar borracho, no hay un daño, ¿sí? Todavía no. Entonces es una contravención, ¿sí? Martina tendría razón, pero sus amigos de Martina lo que dicen es que existen los delitos de peligro. A mí, o sea, se me ocurren dos cosas. La primera es lo que estamos hablando de lo abstracto de la puesta en peligro del bien jurídico, y la segunda es que yo, si mal no recuerdo, en elementos, o sea, no tendría que revisar mis apuntes, pero claramente había un momento en el que se cortaba la teoría sine qua non, y tal vez es por un tema de que estamos extendiendo demasiado el criterio para poder decir que se está lesionando un bien jurídico a partir de esta conducción temeraria o en estado de ebriedad. Pero entonces tendría que ser un delito, si se está lesionando un bien jurídico. No, por eso mismo es que o no se está lesionando perdón, porque... No, es que yo sé lo contrario, que justamente tenemos que extender mucho
que no me acuerdo si era la teoría sine qua non la que justamente se refiere a esto, pero teníamos que extender demasiado el criterio para poder decir que Yo creo, estamos sí, lesionando. creo que ya te entiendo por dónde vas, que uno si siguiese la teoría de la equivalencia de condiciones, se aplicara la conditio sine qua non, tendría que llegar a la madre del autor del delito, ¿sí? Entonces sería punible parir delincuentes, sería. Esa sería la argumentación. Quería el paralelismo para tratar de explicar a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, ahí estás entrando en una cuestión de que conecta, es causalidad, ¿no? Buscar un nexo de causalidad es conectar una conducta con otra, ¿sí? Yo estoy un paso antes, ¿sí? Pero con ese criterio tampoco podría construirse una contravención. Tampoco, claro. Nos vamos demasiado. Nos vamos demasiado. Me O parece. sí, o podríamos Yo tengo una establecer respuesta, que- Santi, pero que la den los alumnos, obviamente. Creo que quienes Queda poco sigan- tiempo. Bueno, por eso. Básicamente doy mi posición porque me parece. Sí, queda poco tiempo, ya no. Perdieron parece, ya. claro. Me parece que estamos hablando de que muchas veces, siendo no delito, porque la contravención lo que también tiene son penas, son sanciones que comparten de alguna manera son primos hermanos, ¿no? del delito. Simplemente que por una cuestión temporal y espacial están reunidas en un cuerpo distinto. Y es más, son tan primos hermanos que el artículo 15 del Código Contravencional indica que cuando en el mismo proceso, un mismo comportamiento representa una contravención y un delito, solamente se puede aplicar el delito, ¿no? Y esto también me sirve de fundamento para sostener que en realidad las contravenciones lo que son normas flanqueantes, ¿no? Normas de flanqueo de comportamientos principales que lo que intentan, la construcción de normas flanqueantes, es asegurar, adelantando la punición válidamente, porque es un delito de peligro, asegurar la no afectación de la norma principal, ¿no? Cuando de alguna manera sancionamos que la conducción temeraria, como puede ser en Alemania, acá la conducción bajo estupefacientes o alcohol, lo que hacemos es agarrar un tiempo antes la conducta y avisarle, che, esto está mal, para evitar justamente afectar a la norma principal, que es afectar imprudentemente una vida, ¿no? Perdón, doctor, ¿eso sería el 323A del Código Alemán? Exactamente, el 323A. Que tiene una pena altísima en Alemania, hasta 5 años de prisión, no es chiste, es una pena muy alta. ¿A qué iba con esto? Las normas flanqueantes pueden ser contravenciones o pueden ser delitos en sí mismos. La propia tenencia de armas es justamente una norma flanqueante de lo que sería el 79, de la expectativa normativa contenida en el 79, que es protesta, o sea, organiza tu vida de forma tal de no matar a personas en ese sentido. Entonces, que no sea delito no pasa por la no afectación de un bien jurídico, sino por cuestiones normativas distintas. No sé si te respondí, Santi. Y viene con tu defensa recién de la posición de Jacobs, no solo como una mera descripción, sino como que uno tiene que ir o situarse en circunstancias normativas, temporales y de lugar, ¿no? Por eso en Alemania es un delito y acá en Argentina no. Y es una mera contravención, pero eso no lo hace menos que... O sea, no se es más por ser delito. Uno tiene la intuición, y ya con esto cierro, no sé si Santi querías decir algo más. Ya estamos, chicos. Ya estamos. Uno tiene la intuición de que un delito siempre es más grave que una contravención, y no es así. Hay casos en donde la pena de multa de las contravenciones supera ampliamente a la misma multa que podría aplicársele si se lo considerara la afectación de un delito.
hay ejemplos variados, pero es simplemente la estructura normativa, ¿no? de cómo está organizada, además el derecho penal lo que hace que uno sea una contravención y un delito. Ahora, cuando se afecta la norma principal, porque esa persona, bajo efectos de los estupefacientes o el alcohol, mató a una persona, desaparece la punición por la norma flanqueante, como lo dice el artículo 15 del Código Contravencional, y se afecta y se lo sanciona a la persona únicamente por la norma principal, por la afectación de la defraudación de la expectativa normativa contenida en la norma principal. Más allá de que se la pueda considerar una circunstancia agravante a los efectos del 94 bis, por ejemplo, que cuando se trata de culpas temerarias, ¿no? Que está incluida un determinado grado en exceso de alcohol a partir del cual se agrava la pena, ¿no? Con esto cierro, así que te dejo a vos, Santi, y ya los saludo a todos. Sí, si no hay dudas, si no quieren decirme nada, espero que no se hayan quedado dormidos, todos los que apagaron las cámaras. Tengo muy buena 5 clase, despiertos, por lo menos. Bueno, te agradezco, sí. No, igual. pero no me chupe las medias, chicos. No, pero posta. Es difícil dar clases. Yo soy ayudante también en otra materia. ¿En cuál, che? En Derecho Internacional Privado. Mira, nada menos, complicado. Sí. Es duro, pero muy bien, loco, te felicito. Gracias. Bueno, si no hay dudas, el viernes nos vemos con ya comenzar el primer eslabón, ¿no? del sistema de imputación, de la teoría del delito. Vamos a ver acción, ¿sí? Así que ya nos vemos el viernes, chicos. Saben que cualquier cosa tienen la posibilidad de mandarnos un correo electrónico sin ningún. Los saludo a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, nos vemos. Adiós, profe. Gracias. Chao, hasta luego, Chao, gracias. Santi. Chao, Fede.